Buenas tardes, bendiciones. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta que considero fundamental porque de la respuesta dependerá la manera en que entendamos todo lo demás. ¿Qué es realmente la Iglesia? Puede parecer una pregunta sencilla, pero creo que muchas veces respondemos desde la costumbre y no desde la revelación de las Escrituras. Cuando pronunciamos la palabra iglesia, la mayoría de las personas piensan inmediatamente en un edificio, en una institución o en una reunión de creyentes. Otros responden diciendo la iglesia somos nosotros. Sin embargo, cuanto más contemplo las Escrituras, más convencido estoy de que Dios quiere llevarnos a una comprensión mucho más profunda de todo eso. Yo creo que en su esencia la Iglesia es Cristo. No digo esto para excluirnos a nosotros, no, sino para colocarnos en el lugar correcto. Nosotros no somos el origen de la Iglesia. Nosotros no existimos como Iglesia independientemente de Cristo. La Iglesia existe porque Cristo existe. Él es el principio, Él es el fundamento, la vida y la plenitud de todo cuanto Dios quiso manifestar desde antes de la fundación del mundo. La Escritura nos presenta a Cristo como la cabeza de un cuerpo. La vida nunca comienza en los miembros, siempre procede de la cabeza. Todo cuanto recibe el cuerpo le llega porque está unido a la cabeza. De la misma manera, todo cuanto nosotros somos, lo somos únicamente porque hemos sido incorporados a Cristo. Amén. Por eso cuando digo o cuando afirmo que la Iglesia es Cristo, también afirmo que nosotros participamos de esa realidad porque Dios, por pura gracia, nos hizo uno con su Hijo. No somos la Iglesia porque un día decidimos seguir a Jesús, no. Somos parte de la Iglesia porque el Padre nos introdujo en Cristo. Él nos incluyó en su Hijo y todo lo que pertenece al Hijo comenzó a pertenecernos también por nuestra unión con Él. Por eso cuando hablamos de la Iglesia, nunca deberíamos comenzar hablando de nosotros. Siempre debemos comenzar hablando de Cristo. Amén. Él ocupa el centro. Nosotros existimos porque estamos en Él. También por eso me gusta hacer una distinción que considero importante. No es lo mismo una congregación que la iglesia. La congregación es la reunión visible de personas y allí pueden encontrarse todo tipo de personas, creyentes maduros, creyentes que apenas comienzan a caminar con el Señor, personas que todavía están escuchando el Evangelio por primera vez, e incluso algunos que aún no han nacido de nuevo. La congregación reúne a personas. La iglesia, en cambio, está formada únicamente por aquellos que han sido unidos a Cristo. Amén. Por eso puedo decir algo que quizá al principio parezca fuerte. No todo el que está en una congregación está necesariamente en Cristo. Lo repito. No todo el que está en una congregación está en Cristo. Pero todo el que pertenece a la iglesia está en Cristo. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo la iglesia no existe. La iglesia no añade personas a Cristo. La iglesia es Cristo, incluyendo en sí mismo a todos aquellos que el Padre le dio. Esa diferencia cambia completamente nuestra perspectiva.
Nosotros no vamos a la iglesia, lo que hacemos es congregarnos como aquellos que ya pertenecemos a Cristo. La congregación puede comenzar a una hora determinada y terminar unas horas después. La iglesia, en cambio, jamás deja de existir, porque Cristo jamás deja de existir. Es una realidad eterna. Cuando comprendemos esto, dejamos de pensar en la iglesia como una organización y comenzamos a verla como una persona manifestándose en un cuerpo. Entonces, entendemos que el propósito eterno del Padre nunca fue levantar una institución religiosa. Su propósito siempre fue revelar a su Hijo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios no persigue varios objetivos, tiene uno solo. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, en Él, por Él y para Él. Toda la historia de la redención apunta hacia Cristo. Toda figura, toda sombra, toda promesa, toda profecía encuentran en Él su cumplimiento. Por eso, cuando nos congregamos, el centro no debería ser nuestras necesidades, nuestros proyectos o nuestros problemas, aunque Dios también cuide de todas esas cosas, ¿verdad? El centro siempre debe de ser Cristo, porque cuando Cristo ocupa su lugar, todo lo demás encuentra también el suyo. Entonces, alguien podría preguntarse, ¿por qué estamos hoy aquí? La respuesta tampoco comienza con nosotros. No estamos aquí porque una organización haya sabido reunir a personas. No estamos aquí porque un hombre tenga capacidad para convencer a otros. Estamos aquí porque el Padre continúa haciendo lo mismo que ha hecho desde el principio, revelar a su Hijo. Cuando Cristo comienza a manifestarse, ocurre algo que ninguna estrategia humana puede producir. La vida reconoce la vida. Es semejante a lo que ocurre cuando alguien ha permanecido durante mucho tiempo en una habitación sin ventanas y de repente sale al campo al amanecer. No necesita que nadie le explique el valor de la luz. En cuanto lo contempla, comprende que eso era precisamente lo que le faltaba. Así sucede cuando Cristo es revelado. No son los hombres quienes te atraen, no son los ministerios, no son las estructuras, no son los programas, no son o no deberían ser los entretenimientos, las obras de teatro, los bailes programados. Es Cristo. Por eso el Señor dijo que cuando fuera levantado, atraería a todos hacia Él. No dijo que atraería a las personas hacia un sistema religioso. No dijo que las atraería hacia un movimiento. No dijo que las atraería hacia determinados hombres. Toda la atracción del Evangelio reside en una sola persona, en Cristo. Amén. Y precisamente por eso este momento nunca deja de ser un milagro. No porque haya muchas personas reunidas, sino porque hombres y mujeres completamente diferentes, con historias distintas, edades diferentes y experiencias muy diversas, han sido hechos participantes de una misma vida. Lo que humanamente sería imposible, Dios lo hizo realidad al unirnos a su Hijo. Nuestra unidad no nace de pensar igual en todo. Nuestra unidad no nace de pertenecer al mismo lugar. Nuestra unidad nace de compartir una misma vida. Y esa vida tiene un nombre: Cristo. Por eso quiero dejar claro desde el principio algo que considero esencial. Nosotros no nos congregamos para aprender,
simplemente cosas acerca de Cristo. Nos congregamos para aprender a Cristo. La diferencia es inmensa. Una persona puede estudiar la Biblia durante toda su vida, memorizar cientos de versículos, conocer mucha doctrina e incluso enseñar a otros, sin haber llegado todavía a conocer verdaderamente al Señor. Porque el conocimiento del que habla el Evangelio no consiste únicamente en información, no es información. La Biblia es un testimonio perfecto de Cristo. Toda la Escritura habla de Él, pero el propósito de Dios nunca fue llenar nuestra mente de conceptos religiosos. El propósito del Padre siempre ha sido formar a su Hijo en nosotros, porque el verdadero conocimiento pertenece a la vida. Hay realidades que nadie puede aprender solamente porque otro se las explique. Pensemos, por ejemplo, en un padre que abraza a su hijo. Ese niño podrá crecer y estudiar muchas cosas, pero jamás necesitará que alguien le enseñe qué significa sentirse amado por su padre. Ese conocimiento nace de la experiencia de la vida, no de una explicación que alguien le dé. Asimismo ocurre con Cristo. No llegamos a conocerlo únicamente porque escuchamos predicaciones sobre Él. Lo conocemos porque participamos de su propia vida. Y cuanto más participamos de su vida, más comenzamos a ver como Él ve, a pensar como Él piensa, a amar lo que Él ama y a rechazar aquello que no pertenece a su naturaleza. Ese es el comienzo del Evangelio, no una doctrina, no una religión, no una organización, sino Cristo mismo revelado por el Padre y compartiendo su propia vida con todos aquellos que ahora